40.000 de nuestros compatriotas. Para abordar estas noticias hemos invitado a dos miembros del Congreso de la República, una dama, la señora Choquehuanca, miembro de la bancada de PPK, Peruanos por el Cambio, Ana María Choquehuanca, representante de Arequipa. Y el norte está representado por un congresista de La Libertad, nacido en la capital de la poesía peruana, Santiago de Chuco, tierra natal de César Vallejo, el señor Elías Rodríguez del APRA, vicepresidente de nuestro Congreso. Buenas noches, señores congresistas. Buenas noches. Bueno, comenzamos con el tema defensor del pueblo. Todo el mundo está de acuerdo que es una vergüenza que durante 5 años el Congreso no haya sido capaz de elegir a un defensor del pueblo. Parece que mañana a las 11 de la mañana es la hora de la verdad. ¿Qué cosa prevé usted, señora Choquehuanca? Que a las 11 de la mañana habemos defensor. Eso es lo que preveemos. Bueno, en realidad nosotros hemos tomado esto y creo que todo el Congreso lo hemos tomado con mucha seriedad porque, como usted bien lo ha dicho, es una vergüenza que realmente en 5 años no se hayan podido poner de acuerdo, no se haya tenido la suficiente voluntad de asumir esa responsabilidad que recae en nosotros como parlamentarios, por ejemplo, como para decidir algo que tiene que ver directamente con la gobernabilidad del país, ¿no? O sea, nosotros ahí ahora estamos asumiendo una actitud seria, responsable, y sea cual sea el resultado, será lo que la democracia dicte por cada uno de nosotros, y mañana a esa hora pues esperamos tener esto, ¿no? ¿Y su bancada tiene ya una decisión tomada sobre por quién votarán? ¿O cada uno votará de acuerdo? No. Nosotros tenemos que tomar un acuerdo final una hora antes, mañana una hora antes de que vayamos al pleno. Sí. Que les ha costado trabajo ponerse de acuerdo, porque retardar eso hasta una hora antes de que haya que votar parece que no ha sido fácil. No, lo que pasa es que también, bueno, andamos, Elías también sabe que los lunes y bueno, martes tenemos las comisiones, son terribles, todo el mundo, estamos en reunión y yo tengo la comisión tal, y hoy día teníamos al ministro de Educación también una comisión, entonces mañana muy temprano, muy temprano. Y habrá un consenso seguramente para ver por quién vota. Mientras que el APRA creo que se había anunciado haber llegado a un consenso, ¿no? Muy buenas tardes, muchísimas gracias. En este momento para referirnos que el día de mañana es una oportunidad que el Parlamento no puede desperdiciar. Con muchísima eficiencia, con madurez política, nuestro Parlamento Nacional debe reencontrarse con el país y consagrando con legitimidad y legalidad una de las instituciones que establece la defensa de los derechos ciudadanos, no tan solo el derecho de los consumidores, la obligación de que el Estado en sus servicios cumpla, y como usted lo ha manifestado, muchos años no nos hemos podido poner de acuerdo. Y en esta gestión, que no es una gestión fujimorista, le quiero hablar como miembro de esta mesa directiva. Usted es vicepresidente. Nos hemos fijado, así es una meta importante, que en este año nosotros tenemos que llegar a tratar temas como este, que mañana llegaremos a los 86 votos que se necesitan para poder tener al nuevo defensor del pueblo. Imagínense, son 8 años aproximadamente que la actual gestión de la Defensoría del Pueblo no ha tenido una legalidad por diferentes factores. Interino era legal, pero era un... Claro, tal vez legitimado por los tantos años que no había una decisión y un acuerdo que correspondía. El señor Abad, el doctor Mendoza, el señor Walter Gutiérrez, son personas que están calificadas para el puesto, pero mañana debemos apostar por quien tenga mayor consenso, que el Parlamento supere a un mes de iniciadas sus tareas esta decisión que el Perú requiere. ¿Ya tiene tomada una decisión en su bancada? Nosotros vamos por Walter Gutiérrez, que es la persona que tiene hasta este momento mayor consenso político. Comprenderá que no puedo decirle a usted que no nos hemos puesto de acuerdo, no somos muchos, pero ya nos hemos decidido que esta será nuestra propuesta y que mañana creemos que será la que obtenga y le dé el respaldo al nuevo defensor, que lo que buscamos en él es que potencie las defensorías en cada una de nuestras regiones y que juegue un rol más protagónico, importante, con esta respuesta y respaldo del Parlamento Nacional. ¿Por qué encuentran ustedes, los apristas, que Walter Gutiérrez tiene mejores condiciones para ejercer el cargo que sus dos adversarios? Yo creo que tienen todos, le manifesté,
que todos tienen las cualidades y las calidades para poder ser. Si nosotros orientamos el apoyo a Gutiérrez, puesto que es la persona que tendría, según nuestra visión política, y el mayor consenso que se necesita para poder obtener esta ayuda. ¿Sabe usted que en el periodo pasado no llegaron a los votos necesarios para esto? No queremos que eso vuelva a ocurrir. Nuestros desencuentros por alguna afinidad política no pueden ser superiores a la necesidad de un país que requiere tener un defensoría. Eso es lo que estamos primando. Por supuesto, recordemos que el doctor Walter Gutiérrez ha sido decano del Colegio de Abogados y que hace poco ejerció como presidente del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral durante las elecciones. Es un hombre con una larga experiencia y sus dos adversarios en esta elección, que tendrá lugar mañana, son un ex adjunto de la Defensoría, también naturalmente abogado, Samuel Abad, y un expresidente del Poder Judicial y del Jurado Nacional de Elecciones y de la UMA, que es el doctor Enrique Mendoza. Bueno, veremos mañana. Creo que tenemos declaraciones hoy, formuladas hoy por el doctor Mendoza y por el doctor Abad. Adelante, por favor, con unas grabaciones que hemos hecho. ¿No? ¿O la pasamos? A ver, por favor. ¿Empaña la elección con el que no haya venido el señor Gutiérrez hoy día? No creo que se empañe, no creo que se empañe porque las posiciones de los tres han sido explicitadas a la representación nacional. Doctor Mendoza. Mis propuestas principales son transparencia, autonomía y modernización de la institución. La Defensoría recoge las quejas ciudadanas a nivel nacional, y estas no solamente deben ser resueltas rápidamente, que para eso hay que revisar los procedimientos para que sean más rápidos, sino que además deben servir para establecer políticas públicas y no quedar solamente en una simple acusación o señalamiento de problemas, que falta agua ahí, no hay desagüe y etcétera, y no, hay que plantear políticas nacionales. En primer lugar, el fortalecimiento institucional y la modernización de la Defensoría. Después de 20 años es indispensable, hay que proceder al nombramiento del personal clave como los adjuntos. En segundo lugar, definir cuál es el rol de la Defensoría de cara a 20 años. La Defensoría del Pueblo tiene que ser una entidad que se acerque a la ciudadanía y que se comunique con todas las entidades públicas. Tiene que haber un canal de comunicación estrecha entre la Defensoría en todo el país con el Congreso, con el Ejecutivo, con los gobiernos regionales. Las oficinas descentralizadas de la Defensoría deben ser un canal de reporte, de información y de comunicación estrecha con los representantes del Congreso en el interior del país. En tercer lugar, hay que fortalecer el sentimiento constitucional o la democracia en los ciudadanos, es decir, la ciudadanía tiene que interiorizar sus valores democráticos, hay que lograr que el mejor defensor sea el ciudadano que sepa sus derechos y que los defienda, y finalmente aprobar el plan institucional de la Defensoría, el plan estratégico del 2016 al 2021 de cara al Bicentenario. De manera que hemos escuchado a dos de los candidatos que han explicado sus respectivas propuestas. Recordemos que la Defensoría del Pueblo es una institución constitucional creada por la Constitución de 1993 y que su objetivo es garantizar que los derechos de los ciudadanos sean respetados por el Estado, para educación, para salud, para la policía, para las mujeres, para los niños, etcétera. Y que es una institución que se ha hecho respetar por su objetividad, por sus informes defensoriales y por su presencia en todos los rincones de nuestro país. Los hemos visto actuar particularmente cuando ha habido conflictos sociales. Claro. Pero al parecer, al cabo de 20 años, algunos pretenden hacer algunas reformas y adaptar la Defensoría a las nuevas necesidades de nuestro país. Señora Choquehuanca, usted con su experiencia en Arequipa y en el sur andino, ¿para qué le parece que ha sido el papel más importante ejercido hasta ahora por la Defensoría del Pueblo? Miren, los tiempos en que hemos estado viviendo y desde siempre la Defensoría del Pueblo es un espacio, el único espacio, si se quiere por decir de alguna manera, es arbitrario, es imparcial, o sea, es un espacio puro, claro, en el que nosotros podemos esperar, sí, esa defensoría hacia todo lo que significa la problemática de la población, sí, un espacio donde nosotros podemos garantizar la gobernabilidad del país, porque es ahí, ese ente, es el ente máximo donde nosotros esperamos
que definitivamente toda la población pueda hacer lo suyo para poder lograr generar sus derechos, para poder exigir el cumplimiento de sus derechos. Y creo que eso es primordial, eso es importante. En Arequipa, por ejemplo, nosotros hemos tenido siempre una Defensoría del Pueblo que siempre ha estado ahí, siempre presente, siempre, como usted bien lo ha dicho, en los momentos de conflicto, en los momentos más difíciles, y es ahí. Yo me voy a la Defensoría del Pueblo. Usted no me hace caso, ley de transparencia, usted no me quiere los documentos en 7 días, me voy a la Defensoría del Pueblo, porque es eso, el defensor del pueblo, ¿no? Entonces, eso es algo en realidad y muy es una importante. de las grandes contribuciones hechas por Suecia, La verdad que sí, a la democracia del mundo, porque de ahí viene esta institución, Ombudsman, que entre tanto ha sido una adoptada en la mayor parte de los países de América Latina. yo creo que esta institución es importante y como establece su trascendencia el día de hoy, escuché a uno de los candidatos o aspirantes referir a que debe acompañarse con un poco los tiempos y la modernidad que esto demanda. Y en ese sentido le doy toda la razón. Son 20 años, aproximadamente 200 informes. La Defensoría del Pueblo termina en informes, los cuales deben ser monitoreados, deben tener un seguimiento. Y alguien dijo algo que me parece que hay que compartir. Estos informes que traducen a los problemas ciudadanos, que hablan de los respetos irrestrictos a los derechos de las personas, con respecto al Estado y sus servicios, deberían ir acompañados de políticas públicas. Y eso es un aporte que hay que valorarlo. En sí, en nuestra Defensoría del Pueblo está una institución que definitivamente le hace bien a la patria y que por el contrario, ¿no? El día de mañana nosotros le vamos a dar ese impulso que nuevamente necesita, pero esta vez no tan solo para irnos a tono con los años, hacer un seguimiento a todo esto que le he manifestado, sino para repotenciarla en las regiones donde el Perú profundo la necesita de esta manera. Y nos aseguran entonces, están tomando un compromiso ustedes hoy ahora, de que mañana habrá una elección que lleve a resultados, que no se repetirán los bochornosos incidentes que hemos visto, que por las guerras entre los partidos no se vota por nadie. Creo que en este mes nosotros hemos demostrado ser congresistas que han asumido su rol en todo el sentido de la palabra, que estamos contribuyendo cada uno desde su escaño, cada uno desde donde puede allá en el Congreso para cambiar la imagen, para devolverle esa majestad que debe tener cualquier Congreso en el mundo. Usted sabe que estadísticamente ha estado con un porcentaje tan bajo de aceptación en la población. Mientras y eso que era lo ahora más preocupante. Usted no están por sabe cómo ha encima del sido. 40%, Pero es que usted no sabe cómo ha sido la campaña electoral. Yo no sé, Elías debe haberla sufrido también, donde la población rechazaba la elección del congresista, le decían. ¿Verdad de para todo. usted también? Sí, eso ha costado mucho hacer una campaña, por lo menos en mi caso, que yo vengo del sector privado. A mí de repente no me ha costado tanto por el reconocimiento, pero sí más bien por, oye, ¿a qué espacio ahí al Congreso? No, nosotros estamos asumiendo ese rol serio, responsable, y tenga la seguridad de que mañana con esa madurez política, con ese sentido, con esos modales democráticos, nosotros vamos a elegir al defensor. Yo tengo la seguridad, soy un hombre de fe. Y mañana estaríamos de espaldas hasta a la ciudadanía. Así es. Si es que nosotros no emitimos con madurez cívica y ciudadana un rol que nos corresponde hacerlo. Bueno, el compromiso está tomado y mañana se lo reprocharé yo el primero. Y luego del defensor del pueblo yo abrigo la esperanza que a fines incluso de este año nosotros ya debemos tener al magistrado del Tribunal Constitucional, que es un poco más de este año o de este mes. De este año de legislatura, de este año de legislatura. O sea, faltan 4 meses, necesitan 4 meses para elegir a un juez constitucional. Es un tema que no va a tener la misma, según lo que yo veo, y permítame dar mi opinión en ese sentido, yo no veo la misma predisposición. Bueno. Entonces habría que buscar más acercamientos. 4 meses, pero el tema no se trataba sí, aún, pero en todo caso lo veremos en otro momento usted, cuando se plantee. Pero lo importante es que vamos solucionando eso que han adoptado usted ahora, ambos en RPP. Así vamos será. A una pausa. Como sabemos, uno de los puntos que unifican a todos los miembros de nuestro Congreso es la hostilidad a la ex primera dama. Se votó por una unanimidad que la Comisión de Fiscalización tenga funciones de investigación frente a su posible interferencia en actos del gobierno pasado.
Sin embargo, el abogado de la señora Nadine Heredia nos ha dicho hoy que esa comisión parlamentaria no va a contribuir en nada y que lo único que hace es repetir el mismo trabajo que ya está siendo hecho de manera profesional por la Fiscalía. Creo que tenemos declaraciones hechas por el abogado señor Roy Gates. Adelante, por favor. Bueno, en efecto, yo creo que lo que debe quedar absolutamente claro es que el resultado que pueda tener esta comisión investigadora en realidad no va a aportar absolutamente nada nuevo a lo que ya se viene investigando hace meses en el Ministerio Público. Y lo máximo que puede hacer esta comisión es recomendarle al Ministerio Público que inicie investigaciones por el delito de usurpación de funciones que han puesto u otros delitos, dice. El Ministerio Público, señor Carvalho, viene investigando este tema desde hace meses y esa investigación del Ministerio Público concluye en octubre, dentro de un mes y 10 días. El 11 de octubre concluye esa investigación. En consecuencia, esto es netamente político, no va a tener ningún efecto desde el punto de vista de lo que se le viene investigando a la señora Nadine Heredia. Entonces, bueno, lo que les ha dicho a ustedes el abogado de la señora Heredia es que han hecho politiquería, que no tiene ninguna función de investigación, que no contribuye en nada. A ver, explicaciones. A ver, señora Choquehuanca. No tenemos las mismas prácticas que ellos tuvieron cuando gobernaron. Y creo que hablar de que esto es un tema político también, en todo caso, le faltó decir que es una venganza política, porque eso es lo que sí dijo diciendo. Ella, ¿no? Claro, y eso no es así, de ninguna manera. El hecho de que la doctora Vilcatoma esté presidenta de la Comisión de Fiscalización no significa que ella lo haya hecho a título personal, eso hay que aclararlo, y tiene que ser. Ella presentó esto como presidenta de la Comisión de Fiscalización, representando a todo un grupo de congresistas, todos los integrantes que conforman la Comisión de Fiscalización. O sea, fue un acuerdo. No ha sido eso a título personal. Ahora, hablar de venganza política yo creo que es salirse por la tangente. Lo que la señora tiene que hacer es aclarar. Y si ella no quiere contribuir, es ella quien tiene que contribuir, es la señora quien tiene que tener la voluntad de que todo esto se aclare, de que todo esto ella diga esto. ¿Qué aportan ustedes en relación a lo que ella está haciendo sobre el mismo tema la Fiscalía? Que es el argumento en el fondo del abogado. Y esto está siendo investigado por profesionales de la investigación. ¿Qué cosa tiene la comisión que aportar de nuevo o de diferente a la investigación fiscal? Yo no estoy en la Comisión de Fiscalización, pero lo que sí podemos percibir dentro del Congreso ahora es de que hay nuevos indicios también. Ahora, bueno, hay un audio, hay también, ahora ¿Usted se refiere al audio que fue difundido anoche? Ahora hay testimonios también, testimonios que no salían porque todavía era la gestión humana. Por ejemplo, ahora ya podrán haber testimonios. No, tienen que ver, o sea, esos se presentarán en el momento oportuno. Yo pienso que ahí el tema es delicado en realidad, porque su abogado dice, no, esto es usurpación de funciones. Qué difícil es probar esto, ¿no? Pero señor definitivamente Rodríguez, vamos a tener que hacerlo. Yo creo que el Congreso de la República es una institución que nadie puede menoscabar su función de representación, su función de dar leyes y su función intrínseca de poder hacer la fiscalización que corresponde. No estamos hablando ya de un secreto que es a voces, que todos sabíamos de esto. Acuérdese, se me viene a la memoria Cateriano y la luz verde, mis ministros, que manifestó alguna vez la señora Heredia, un viaje que hizo al Brasil, acompañado de varios ministros de Estado, un viaje oficial que por ahí la canciller trató de que este tema pase de una manera con no tanta repercusión, y definitivamente el día de ayer, si hay indicios razonables... Cuéntele a nuestro público qué ha pasado el día de ayer. Bueno, el día de ayer ha trascendido y se ha evidenciado un audio de dos ex ministros de Estado, en su momento funcionarios de un banco, en este caso el señor Iván Vega, que llegó a ser ministro del Interior, ¿no? Iván Vega y Balaquive. Y Jackie Balaquive, él sí fue ministro de Defensa, que expresaban su preocupación por una probable fusión o absorción al Banco de la Nación del Banco de Comercio. Y ante esta circunstancia dejan entrever de que el ministro Castilla, a quien también se le vincula directamente, no al presidente, sino a la pareja conyugal que gobernó estos últimos años, tener una incidencia importante en el Ministerio de Economía. Entonces, el Parlamento no puede ser menoscabado en esta función, haremos nuestro trabajo, entregaremos, la única diferencia es la siguiente, debido proceso, objetividad, y daremos un resultado que el país tiene que saber en el plano estrictamente político.
Entonces, yo no creo que se trate de hostilidad, y le digo, no es hostilidad, no es venganza, no es chantaje. Acuérdense de Alejandro Toledo. Simpatía por ella no hay, usted reconocerá eso. Bueno, pues... y si alguien la tiene, creo que no le expresa. Es lamentable que el recuerdo del presidente Ollanta Humala sea haber dejado un país con vientos en contra de la economía, con una corrupción terrible. La señora tiene como 11 procesos, tengo entendido, lo ha manifestado también ella. Problemas en el gasoducto del sur, problemas en la línea 2 del metro, y tenemos circunstancias que tienen que ser aclaradas por el financiamiento de partidos políticos, las agendas. Entonces, definitivamente, todos los exgobernantes y los funcionarios públicos están expuestos a que se puedan aclarar las cosas cuando existen estos indicios. Pero, señor Rodríguez, usted que como miembro del APRA sufrió y denunció la manera como actuó la megacomisión que buscaron a toda prueba acusar a Alan García, ¿no tiene usted temor de que se reproduzca la misma ineficiencia con esta investigación? Aprendamos de las cosas. Las experiencias y los golpes nos enseñan. Le he referido que es una facultad inherente al Parlamento, pero hay que hacerlo salvaguardando las reglas del debido proceso. La señora debe ser... Lo mismo que hace la Fiscalía. La señora debe ser... Claro, y así debe ser en todas las instancias. En sede parlamentaria se respeta también las garantías del debido proceso. La señora tiene que ser citada y le tendrán que decir, ¿se le cita en calidad de qué? De testigo, de investigada, y luego le dirán en la misma citación, usted tendrá que responder por A, B, C temas, y luego también le manifestarán, su abogado puede venir a revisar lo que tenemos sobre presuntas irregularidades o actos que no correspondan, y usted tendrá el día tal para que pueda ejercer su derecho de defensa. Señora Choquehuanca, ¿y usted no teme que toda esta investigación pueda ser distracción, pérdida de tiempo y alimentación del encono que hay en el país? No, absolutamente. Yo creo que aquí no tiene nada que ver el sentimiento personal de nadie. Aquí este es un derecho que nos asiste. Nosotros sí, con nuestra labor fiscalizadora, estamos cumpliendo esa labor, esa función. Ahora, así como ha dicho Elías también, ¿se acuerda cuando ella, por ejemplo, yo debo recordar cuando decía, no, ese punto del sueldo mínimo no está en agenda? O sea, nueva. No necesitamos, no necesitamos nosotros tener que recordando todo lo que pasó en este periodo de 5 años, y esperamos que la señora no vaya en silencio, apelando a su derecho constitucional de guardar silencio y de quedarse callado. O sea, eso no vale. Yo creo que por el bien del país... No lo ha hecho antes, ¿no? Porque se ha presentado una de las Sí, pero dijo algo. ¿Dijo algo? Hay que investigar. Yo creo hay que investigar con respeto a todas las garantías. Para eso tenemos 180 días y cuento entonces con ustedes para que esos y confiamos en la comisión de fiscalización para establecer la transparencia en nuestro país. Y sobre todo por el ahora, proceso lo investigatorio. Que necesitamos es una pausa para escuchar los titulares. Vamos con la pausa. Y retomamos con nuestro tercer tema, que también tiene que ver con el Parlamento y el Ejecutivo, beneficios que se conceden a los ex jefes de Estado que han sido cuestionados. Pausa y regresamos. Nuestro tercer tema tiene que ver con gasto público, con la seguridad de quienes han sido jefes de Estado y también con gestos democráticos. Se trata de qué seguridad se debe ofrecer, cuánto debe financiar el Estado, la seguridad y el decoro en las condiciones de vida de quienes han ejercido la magistratura suprema. Este problema se plantea porque el mes de junio, a pocos días de irse, el expresidente Ollanta Humala firmó un decreto supremo estableciendo condiciones sumamente amplias para la seguridad de los ex jefes de Estado, sus hijos de manera vitalicia y sus padres. Este decreto, que significa un gasto considerable para el Estado, ha sido cuestionado por varios sectores políticos y la presidenta del Congreso, la señora Luz Salgado, dijo que va a ser revisado. Señora Choquehuanca, ¿cómo piensa usted que debe ser reformado este sistema creado por el decreto supremo del mes de junio? Bueno, yo a nivel personal pienso que debe ser derogado. En verdad es un exceso. Yo creo que en los tiempos en que estamos, nosotros no tenemos un crecimiento económico, no somos un país desarrollado para darnos, ni siquiera un país desarrollado, no sé si se den ese tipo de lujos. Pienso que ya a nivel presidencial, o sea, el señor, no sé bajo qué, o la señora, bajo qué argumento, bajo qué justificación
hizo este decreto. Es una vergüenza. ¿Cómo es posible? ¿Qué o sea, cosa es lo que le nosotros... parece más vergonzoso del régimen actual? A mí me parece, en respecto a esto, en el número de policías de seguridad que tienen. O sea, ¿cuántos no son? está. ¿Cuántos 15. son? Para el jefe de Estado y para sus hijos y para sus padres. 15, ¿no? Sí, Señor 15, Rodríguez, 15. Muy bien. usted comparte ese 15. sentimiento de vergüenza. Yo quiero manifestar y recordar a todo el Perú que mientras en nuestras calles la valerosa Exacto. policía y la población tiene graves problemas de inseguridad, apagan nuestras vidas, problemas de violencia, etcétera, etcétera, el expresidente Ollanta Humala, en uno de sus últimos lamentables actos de gobierno, establece el decreto supremo 04/2016 en junio, antes de irse, y con él le da seguridad hasta que se muera a él, y no tan solo a él, a la esposa, a los hijos y a los padres. Hijos chicos, Eso- es decir, por 80 años más. Eso, claro, eso a mí me parece que es un abuso que no debe continuar. Eso en lo que refiere una norma que se dio para él y en lo Y segundo, para los otros jefes de y Estado. para los ¿no? otros seguros de Estado, pero él fue el que hizo las normas. O sea, prácticamente él es el que puso el terno a la medida, ¿no? Y el otro le puede caer a los demás. Y luego hay un acuerdo de mesa, que vale decirlo acá, el congresista Becerril ha solicitado y sobre el cual la presidenta del Congreso también ha manifestado que debe ser evaluado, que debe ser analizado. Los exmandatarios reciben seguro, por este acuerdo del 2012, del 2009, etcétera, etcétera, pensión, dinero equivalente en 300 galones de gasolina de 97 octanos, 2 personas para que trabajen, si no realizan ninguna función en la actividad, y sobre el cual, permítanme usted decirle al país, no tenemos ningún interés político en este momento, no hay una elección, pero en 25 de enero del año 2012 el presidente Alan García, ante este acuerdo, renunció. ¿Ante qué acuerdo, perdón? Porque nos habla de algo hace 4 años. Ante este acuerdo, y lo ratificó el 6 de noviembre del mismo año, donde renunció a las plazas administrativas que, según el acuerdo, le corresponde, al monto asignado por gasolina, el cual considero de que su condición de expresidente ha sido para servir y no para servirse de esta manera. Y argumenta que tiene un seguro a través de su condición de docente en la universidad. Déjeme decirle de que este acto es importante que el día de hoy nosotros podamos reconocer, porque haciendo una pequeña investigación, el presidente Ollanta Humala es el que recibe estos beneficios, tiene un personal que es el señor excongresista Santiago Gastañuedí, con su condición de nivel 8, tiene seguro para él y su familia. El señor Alejandro Toledo no tiene personal, pero sí tiene seguro para su esposa y para sus hijos. Y mientras que Alan García no tiene personal, ha renunciado, nunca lo recibió y no tiene seguro. Entonces, y esto en su momento, él desistió. Entonces, se han quedado solamente con la seguridad mínima que debe corresponder a un mandatario, y no podemos exigirle más a nuestra nación, a nuestra patria, porque eso es lo que malogra, eso es lo que no permite que nuestra política sea decente. Beneficiarnos de una manera que no corresponde, hecho el cálculo entre la gasolina, el sueldo de los asesores y los seguros, un exmandatario le corresponde su gasto al Congreso de la República, es decir, al Perú, de un poco más de $500,000 de soles al año por cada uno de ellos. Y si a eso le agregamos la seguridad de por vida, creo que el Perú no se merece, ante estas circunstancias que vivimos de violencia, semejantes normas en beneficio de algunos vivos. Disculpe que yo les pregunte a ambos algo sumamente concreto. Usted había hecho referencia a si una cosa semejante hay en otros países. Cada país ofrece algunas garantías y decoro a quien ha ejercido la representación de la nación. Lo que no hay es darle bonos de gasolina. ¿De dónde viene esa mala costumbre? Ojo. ¿Y cuándo van a poner ustedes coto? y dar bonos. Eso es una incitación y encima a la gasolina, corrupción, y encima porque gasolina. no se consume. Claro. Nadie Claro. consume 500 galones, Dinero excepto equivalente. que se vaya a Tacna todos dinero los meses. equivalente. O sea, ni siquiera dinero le dan... efectivo. Claro. Es O sea, dinero ni siquiera... efectivo. Bueno, es un acuerdo de mesa que yo le doy en mi condición de vicepresidente la plena seguridad. No podemos decidir, yo no puedo decidir por todos, pero de que esto sí va a ser evaluado con rigurosidad, y creemos que la austeridad debe manifestarse
en los niveles que el Perú necesite. Entonces, ¿cuál es el compromiso? ¿Ustedes piensan derogar eso, hacer una ley sobre el tema? ¿Qué cosa es lo que está implícito en lo que dice la señora Luz Esto tiene Salgado? que quedar sin efecto. O sea, para mí, a nivel, como le vuelvo a repetir, en mi opinión, eso debe quedar sin efecto. No son tiempos en que el Perú tenga que estar asumiendo este tipo de gastos, este tipo de gollerías. Pueden ser exmandatarios, han servido al país, es cierto, pero han tenido también un trato de primer nivel cuando han servido al país y nosotros les estamos muy agradecidos, pero el Perú no da para más. El Perú no es un país con arcas llenas de dinero, de divisas, de... ¿Cuánto sufrimos? Dígame, hoy hemos estado en la Comisión de Comercio Exterior con los exportadores. Las exportaciones se han caído. Están peleando por un punto por el drawback. Están queriendo que esto... O sea, todo. Dígame, ¿cómo están las pequeñas y microempresas en el país? Dígame, ¿usted cree que podemos aspirar a esto? Nosotros mismos en el Congreso, si tenemos que ajustarnos la correa, lo vamos a hacer en determinado momento. Yo creo que nadie en el Congreso hoy en día va a querer tener una ventaja más por encima de las que ya hemos encontrado. Por lo menos yo las he encontrado. O sea, no podemos seguir. Un pequeño aporte al respecto. Esta figura tenía algo de razón cuando los presidentes de la República asistían en su condición de senadores vitalicios al Parlamento. Y se supone que sus argumentos ilustraban al conocimiento y a la experiencia que habían adquirido durante esos años. El día de hoy esto no corresponde, no existe en la realidad. Nuestro Parlamento es unicameral y ninguno de los expresidentes va hacia el Parlamento en esta función. Considero yo de que se debe reflexionar y lo que deben recibir debería ser, lo digo aquí de manera inmediata, la pensión y la seguridad mínima que corresponda a su condición de haber sido exmandatarios de nuestra nación. Ir más allá es ofender al país, ir más allá es consagrar a la política no como un servicio, y yo creo que para desentarla en el futuro, los presidentes que quieran postular deberían hacerlo firmando un documento ante el país que su vocación de servicio supera la decisión de que el Parlamento pueda terminar manteniéndolos después de haber ejercido este cargo. Y puesto que hablamos sobre beneficios exagerados, Luz Salgado también mencionó que habían algunos congresistas que habían hecho una cantidad de viajes impresionante y que en virtud de esos viajes a veces no había quórum, no había trabajo en las comisiones. Estamos hablando, o sea que también estamos hablando sobre beneficios de los congresistas. Estamos hablando de parlamentos pasados. Y la señora Salgado, con esta mesa directiva, hemos planteado temas de austeridad, no tan solo en la contratación, de personas, para ser bien estrictos en este tema, sino también en aquellos viajes. El día de hoy se establece que solamente los parlamentarios podrán viajar de manera oficial por el Parlamento a eventos donde el Congreso de la República institucionalmente sea parte y tendrá que ver pues con días límites, con informes después de estos viajes, y definitivamente creo que hay otra era que en este momento está empezando a regir en el Congreso de la República, o al menos así pretendemos que sea. Estamos tratando de generar esos cambios que hemos prometido en la campaña, en la oferta electoral. Creo que el Perú lo único que necesita es volver a confiar en su congresista, volver a confiar en el Congreso, y lo que queremos devolverles es eso, esa credibilidad, ese capital. Ese capital que antes teníamos. Entonces, menos viajes inútiles, se votará en el reglamento, menos viajes inútiles, menos ausencia en el trabajo de las comisiones. Solo decirle que acabamos de rechazar algunos viajes, no puedo revelar, esto pasa por la mesa directiva y dice Juan Pérez tiene una invitación para tal tema sin importancia. O un tema de esta manera. Caribeña. Entonces no llegamos a tanto. Entonces, definitivamente esto no procede, esto quedó acá. Y estamos dándole una conducción al Parlamento como corresponde. Yo le digo que este año va a ser un año importante para el Congreso de la República. Muy bien, entonces nos alegramos desde ya. Ya tenemos 44% de aceptación. Ojalá que sigan subiendo y que hayan resultados concretos tanto en materia de ley como en materia de garantizar, como ha dicho Luz Salgado, la gobernabilidad de nuestro país. Tenemos que hacer una pausa, pero cuando regresemos veremos otros excesos, otros beneficios excesivos. Ya ahí sí, los que se portan verdaderamente mal, cuya inmunidad puede ser levantada. Y para eso hay una comisión que ha elegido ahora como presidente a un aprista, el señor Mauricio Mulder. Vamos a ver esto después de la pausa.
Los parlamentarios también se autolimitan y toman normas para evitar algunos excesos, algunos comportamientos indebidos. Algunos menos graves pueden pasar por la Comisión de Ética y ser sancionados hasta con medio año de suspensión. Pero en otros casos, ustedes refieren a sus colegas al Poder Judicial y para eso hay que levantarles la inmunidad de la que gozan de acuerdo a la Constitución. Y esa comisión, que es una comisión respetada, si no temida, será ahora presidida por Mauricio Mulder, experimentado congresista que ya tiene su 4º mandato consecutivo. ¿Cómo percibe usted el funcionamiento? Ojalá que no haya necesidad de usarla, ¿no? Claro que sí. Pero uno nunca sabe. Pero ya él se manifestó hoy día y dijo que no iba a blindar a nadie, que ahí él no iba a actuar así. Me parece que es muy bueno. Tiene que haber drasticidad, o sea, nosotros no podemos, el colega o mi bancada, o no. Nosotros tenemos que sentar precedente para que el Congreso, ya le dije anteriormente, recupere eso que queremos, recupere esa seriedad, recupere esa imagen que ha perdido. Ahora, creo que es muy importante también, porque esto definitivamente lo que va a lograr es que nosotros también observemos un comportamiento adecuado, ¿no? Nosotros sepamos, el hecho de tener inmunidad no significa que uno vaya por ahí tratando de pasar en todo, ¿no? Entonces no es así. Creo que ahí ese es un tema en realidad bastante delicado, pero que tiene que ver también con la persona, es inherente a cada parlamentario. Y si en este Congreso nosotros estamos demostrando que podemos tener esos modales democráticos, que podemos proyectar una imagen adecuada, entonces ojalá no sea necesario llegar a esta Señor Rodríguez, comisión. creo que no ha perdido mucho el tiempo Mauricio Mulder, porque ya anuncia que se ha reunido con 3 vocales supremos para conversar sobre el caso de 3 parlamentarios sobre los cuales la prensa menciona que podrían incurrir en faltas graves. Bueno, Mauricio Mulder, sin lugar a duda, es uno de los mejores congresistas que ha tenido en los últimos años el Parlamento Nacional como institución y seguramente cumplirá a cabalidad con su rol. No me sorprende esa situación. Lo que ocurre aquí es que los parlamentarios, desde la elección, desde que son elegidos hasta un mes después de haber transcurrido su mandato como tales, como representantes de la nación, no pueden ser procesados judicialmente ni pueden ser encarcelados si no es una previa autorización del Congreso de la República. Y el Congreso de la República tiene una comisión especial que es de levantamiento de inmunidad parlamentaria, que es una garantía constitucional que tienen todos los congresistas que han sido electos por sus jurisdicciones, por el país, y que después de un informe, de una evaluación en una comisión, pasa al Pleno del Congreso de la República el resultado de este informe. Hay todo un debido proceso, una defensa expresamente dada, que se manifiesta, que llega a un informe, y el Parlamento vota en su totalidad, o tal vez lo hace la comisión permanente cuando el Congreso no se encuentra en ese momento en funciones, como manda la Constitución. Y lo que podríamos denotar en esta noticia que estamos comentando el día de hoy es que durante los últimos años esta comisión tenía 5 miembros, o 6 miembros como máximo. El día de hoy la proporcionalidad y la cantidad de partidos políticos, es decir, numéricamente y también por cada una de estas bancadas, forman 15 miembros y que estará llevada adelante por el congresista Mauricio Mulder con la pluralidad y proporcionalidad que se ha podido establecer. Sin embargo, han habido declaraciones de alguien del sur andino, también el señor Quintanilla del Frente Amplio, quien ha dicho que lo que no le gusta es que la bancada del APRE es demasiado próxima a la bancada mayoritaria de Fuerza Popular. ¿Esto es verdad? No es cierto. Y el congresista Mulder no cree en nadie, o sea, me refiero, cree en sus convicciones y en lo que es la verdad. Y yo he aprendido eso de él como de otros representantes. Nosotros no somos convidados de piedra, nosotros tenemos una experiencia de gobierno, una experiencia de oposición. Y créame usted que donde estamos vamos a hacer un rol, por lo menos como seres humanos podemos equivocar, pero creo que nuestro rol va a ser tratar de mantener este momento del partido como una institución donde solamente tenemos antes 4, hoy 5 representantes, ayer 36, momentos de luces y de sombras. Nosotros tenemos que cambiarlo. Entonces, no creo que nosotros, estoy seguro que nosotros no vamos a tener una actitud que no corresponda. Y finalmente, bueno, todo es público. Le tomamos la palabra. Pero, otro compromiso que está tomando. Hoy es el día de compromisos. Ahora hablemos ya no sobre el Congreso,
y ya no el compromiso que está tomando. Hoy es el día de compromisos. Ahora hablemos ya no sobre el Congreso, y ya no sobre faltas hechas dentro del Congreso, sino fuera, es decir, de los condenados y de los que están siendo juzgados en prisión preventiva, 70.000 peruanos. Hemos sabido ayer por un programa de televisión, Panorama, que algunos de estos señores pueden recibir en sus celdas televisores del máximo lujo y otra cantidad de lujos y gollerías. Pero eso no ¿Qué pasa con el INPE? ¿Cómo reaccionan dos congresistas frente a esta realidad? Esa no es ninguna novedad. Eso siempre se ha visto, o sea, se ha visto a través del tiempo. Nosotros, frente a un televisor, lo hemos visto N veces, no es una ni dos veces, lo hemos visto siempre, lo hemos percibido en las requisas. Y en verdad, yo creo, el INPE lo que necesita es una reestructuración total, y es algo que nosotros queremos hacer. Habíamos planteado en el plan de gobierno las cárceles productivas. Creo que esto nos va a ayudar mucho. Vamos a plantear, y en el pedido de facultades también, ahí tenemos unos temas muy interesantes que van a permitir que nosotros podamos tener estos penales, esas cárceles, el tema de las sanciones, de las penas que se apliquen también para reos primarios. O sea, pero el jefe del INPE parece ser un hombre de una gran compasión, una especie de Madre Teresa. Mínimo criterio, diría yo. Dice que son los mismos derechos para los que están dentro de la cárcel y los que están afuera, salvo los que imponen la ley. En consecuencia, a él le parece pueden muy tener bien los esto. mismos derechos. Mire, yo le cuento, yo he trabajado 3 años con el penal de mujeres en Arequipa. Nosotros, ahí hay 150 internas, de las cuales empezamos a hacerles tareas productivas no de un día, sino seguido, ¿ya? Es posible trabajar con resocialización, pero yo le digo algo, ¿cuál es la traba principal en el INPE? La traba principal es de parte de algunos funcionarios. Usted nota, percibe y ve cosas que realmente hay que cambiar y hay que cambiar y hay que sacar de raíz, ¿no? Por favor, señora congresista. Por ejemplo, nosotros hemos visto cómo pasan las cosas, cómo pasa la droga, cómo pasa... Eso es cada día. Eso droga es pan de cada entra día. de fuera a las cárceles. ¿Y qué hace el INPE? Nada. Mira, ¿Ha hecho algo? Voltea ¿Pero la cara para otro lado. A mí me preocupa que el Código de Ejecución Penal no tenga la claridad suficiente para determinar lo que le corresponde a una persona que se encuentra en estas condiciones procesadas, incluso los sentenciados, y que se pueda permitir bajo ese argumento, que no está tan claro, que estas personas puedan gozar. Mire, a mí lo que me ha sorprendido, aire acondicionado, lámpara tipo araña, juegos de baños, mayólicas. Definitivamente esto me indigna. ¿Pero quiénes son estos condenados que disponen en Castro de todos estos lujos? ¿Qué actividad económica han ejercido para tener recursos años después de haber estado presos? Parece que son personas que están vinculados a temas económicos importantes. Por ejemplo, ¿cuál podría ser alguna sospecha? No, con toda sinceridad no quisiera hablar sobre un supuesto, pero lo que sí le digo es que tiene que ser reevaluado esta parte del Código de Ejecución Penal. La Comisión de Justicia tiene que hacer una reforma inmediata. Y no tan solo puede decir, porque aquí se establece, eso es un criterio muy fácil, eso es un amparo que no puede corresponder a una realidad, y que en todo caso hay que establecer las correcciones del caso y las sanciones pertinentes. No podemos seguir así, menos en un centro penitenciario. Esto tiene que acabar. Mientras tanto, otro objeto que tienen en la cárcel, pese a todo, son teléfonos celulares. Y esto no solamente es un lujo, es un instrumento para extorsión. ¿Desde cuándo hablamos de los bloqueos? Desde años, señora. Se ha gastado plata y se han contratado. O sea, ¿es negligencia? Yo diría que no es negligencia. En el mejor de los casos, no es negligencia. Eso no es negligencia. Eso es otra cosa. Eso es dejar ¿Complicidad, pasar. sospecha usted? Yo pienso que sí, en algunos casos sí. O sea, nosotros no, la ciudadanía lo ve, lo sabe, están los diarios, los periódicos, los videos que se han mostrado. Entonces yo creo que ahora, si tenemos la oportunidad nosotros de poder cambiar esto, de hacer reformas estructurales, la señora de raíz, Choquehuanca nos ha hablado sobre verdaderas. sus visitas a la cárcel de Arequipa. Usted habrá visitado también la de Trujillo. El penal El Milagro, y aprovecho esta tribuna para decirles que tengo un camino así de calvario, ya algunos años, después de que Proinversión decide entregarle a Prison Tech, es una empresa que estaba encargada de poder instalar bloqueadores de teléfonos, celulares y también señal Wi-Fi en varios penales. En la región La Libertad no ha cumplido, y los penales el día de hoy, estos celulares
sirven de instrumento para colocar en el paisaje de nuestras vidas el problema de la extorsión. Yo le he pedido en el día de la investidura a la ministra que sancione a esta empresa que ya hace más de justicia, sí, porque corresponde al sector, sancione con las penalidades que corresponde a esta empresa que en el penal El Milagro y otros penales ya debió instalarlas. Y Proinversión tiene que dar una explicación de cómo realiza. Ella ha tomado cartas en el asunto. Marisol Perestelli no, es yo no una digo que no. Yo no digo seria. que no. Sí, lo tiene que hacer. Hay un compromiso. Hay un compromiso. Lamentablemente tengo que tomar yo cartas en el asunto porque son las 8 de la noche. Les agradezco su presencia. Muchas gracias, y los compromisos que han tomado hoy estaremos vigilantes. Esperamos que mañana se elija el defensor del pueblo con mucha fe para que sirva al Perú. Y que lo tenga mañana en la noche aquí. Que así sea, puede ser. Muchas gracias por su presencia. Buenas noches y estén inspirados mañana, por favor, en el pleno de nuestro Congreso. Y vamos con buena vibra, con la Muchísimas gracias. Esto ha sido las 5 de las 7. Les damos una nueva cita mañana a las 7 de la noche. Buenas noches.